Eugenia, ¿te parece si empezamos en un minuto? 6:05. Yo ya empecé, acabé de empezar a Listo. grabar, dale. Bueno, entonces iniciemos de una vez. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia a la cátedra Nómada. Antes de iniciar con la presentación del ponente, voy a darles una serie de indicaciones relacionadas pues con algunos tips de etiqueta para la siguiente presentación que van a recibir. Entonces, por favor, si tienen dificultades eh, a la hora de ingresar o durante la presentación, por favor comunicarse con el profesor de la institución a la cual pertenece. Ustedes ingresan con el video y con el micrófono apagado. Sin embargo, si el ponente en algún momento hace alguna pregunta abierta o quiere alguna interacción con el público, pues habilitaremos los micrófonos en su momento. También los invitamos a disfrutar de esta charla, de esta sesión, y bueno, voy a pasar a presentar al ponente. Bueno, nuestro ponente el día de hoy se llama Carlos Jaramillo. El doctor Jaramillo es paleopalinólogo. Ahorita nos contará de qué se trata y estudia la evolución de los ecosistemas tropicales. Es geólogo y científico del Instituto Smithsonian Tropical Research de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Panamá. Esa fue la presentación que nos envió el profesor Jaramillo, pero yo quisiera complementar un poquito más porque se queda muy corta. Y es que el profesor Jaramillo ha sido también profesor de planta y profesor invitado en universidades como EAFIT, Universidad Nacional, en la UIS, en la Universidad Internacional de Florida, entre otras universidades. También ha trabajado en el Instituto Colombiano del Petróleo, también en el Museo de Historia Natural de la Florida, también ha trabajado en la Corporación Geológica Ares. Es miembro de varias entidades científicas, entre las cuales se encuentra la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también ha recibido pues numerosas distinciones y premios en el orden científico. El doctor Jaramillo también participó en el descubrimiento de la titanoboa y también ha dirigido diversas investigaciones que han llevado pues hacia nuevos paradigmas en la geología y en la paleontología del continente americano. Ha sido autor de más de 115 artículos indexados. Muchos de ellos han sido publicados en revistas prestigiosas como Science, Nature, PNAS, entre otras. Y también el doctor Jaramillo ha dirigido trabajos académicos de alrededor de 169 estudiantes. Gran mayoría de ellos, puede ser alrededor de 115, 120, han sido estudiantes colombianos. Hasta donde pues, yo he seguido mucho la trayectoria del profe Jaramillo, porque se hace un referente. Yo también trabajo con polen y con cuestiones de geología, y él desde hace muchos años se ha planteado una pregunta que ha querido resolver, y es por qué hay tantas especies en los trópicos. No sé la verdad cómo ha ido en la resolución de esa pregunta. Supongo que en algún momento lo comentará. Entonces, profesor Jaramillo o doctor Jaramillo, como guste que le llamen, es muy bienvenido a nuestra cátedra Nómada, y ahora pues el público es todo suyo, puede dar inicio a su charla. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Juan Felipe. Está demasiado larga esa introducción. No, Carlos, si me llama Carlos, con eso es suficiente. Como usted me ha explicado, esta es una cátedra sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Así que lo que yo les voy a presentar es cómo yo me aproximo a ella desde el punto de vista del usuario, más que el que hace los algoritmos, desde el punto de vista de alguien que los quiere usar, porque esta representa una solución a un problema que hemos tenido por un siglo. En este gráfico que les estoy mostrando, ustedes ven el tiempo geológico en el eje X y los niveles de CO2 en la atmósfera en el eje Y. Y como ustedes se pueden dar cuenta, los niveles de CO2 que tenemos en la actualidad, que
ayer llegamos a 419 partes por millón. No han ocurrido, o la última vez que tuvimos un nivel de CO2 similar al que tenemos hoy en día, pasó hace 4.5 millones de años. Nuestra especie apareció hace unos 250.000 años. Eso quiere decir que el CO2 que ustedes y yo estamos respirando en este instante es más alto que cualquier otro CO2 que cualquier humano que haya existido sobre el planeta haya respirado. Estamos realmente en una época que no tiene un análogo histórico. Ya estamos en un análogo geológico. Y por eso estudiar el registro fósil es tan útil para entender qué está pasando y qué seguirá pasando en las próximas decenas y centenas de años. Algo también que sabemos, y es que el CO2 que hemos añadido a la atmósfera desde el inicio de la revolución industrial viene de la roca, de la cual extraemos el petróleo, el gas o el carbón. Pero el único proceso que conocemos que logra captar el CO2 que está en la atmósfera y volverlo a poner en la roca se llama meteorización. Y este es un proceso que opera a escalas geológicas. Eso quiere decir que si esta noche el mundo entero decide que no va a añadir una sola gota de CO2 a la atmósfera más, requeriríamos al menos 4.000 años en volver al CO2 que teníamos hace 200 años. Así que querámoslo o no, tenemos que aclimatarnos al cambio que ya produjimos y que va a ocurrir por los próximos al menos 4.000 años. Una de las preguntas críticas que están por resolver es qué le va a pasar a la Amazonía. Y esto es importante no solo para alguien que viva en la Amazonía, sino para cualquier habitante del planeta, porque la Amazonía es supremamente grande en territorio y es una fábrica de agua. Así que usted puede estar viviendo en Europa, en el Tíbet, en el Japón, y probablemente en algún momento en los últimos 200 años, una gota de agua que usted tomó pasó por los procesos que ocurren en el bosque amazónico. Cuando usted compara los modelos de circulación global que las Naciones Unidas proyectan cada 2 o 3 años sobre lo que va a pasar en el futuro, los modelos cada vez son más complejos y están de acuerdo en muchos elementos, pero en algo que están completamente de desacuerdo es qué le pasa al agua, especialmente qué le pasa al agua al trópico. La mitad de estos modelos, que son 7 o 8 gigantescos, la mitad de estos modelos predicen que la Amazonía se va a convertir en una sabana, mientras que otros dicen que va a llover el doble de lo que está lloviendo hoy en día. Ya cómo saber qué modelo está bien y actuar al respecto, pues una opción sería esperar un siglo a ver qué pasa, pero de pronto eso no es tan buena idea. Y la otra es mirar el registro geológico, porque como les mostré antes, en la figura de antes, niveles altos de CO2 han sido, les muestro acá, han sido supremamente comunes en la historia de nuestro planeta. De hecho, tener un planeta frío ha sido supremamente raro. La última vez que pasó de tener un planeta frío como el que tenemos hoy en día, antes de la revolución industrial, tendríamos que regresarnos unos 400 millones de años al carbonífero para tener un planeta frío. Pero la mayor parte del tiempo, el CO2 ha sido más alto de lo que tenemos hoy en día. Una forma es regresarse en el tiempo, en la Amazonía, para entender cómo este bosque se ha comportado en la medida que otros calentamientos globales han ocurrido en el pasado geológico. Sin embargo, la mayoría de la Amazonía está cubierta por vegetación. A pesar que hemos intentado fuertemente en los últimos 100 años en remover toda la vegetación del Amazonas, todavía hay demasiadas plantas y eso hace que acceder a la roca para estudiar su historia geológica es supremamente complicado. La única forma es hacer un núcleo de roca que atraviese desde la superficie y se hunda en las profundidades de la Amazonía para recoger las rocas que nos pueden mostrar cómo era la Amazonía a lo largo del tiempo. Estamos en la mitad de este proyecto que llamamos de Trans-Amazonian Drilling Project, que está perforando 4 núcleos de roca. Ahorita les muestro qué es lo que es eso, un núcleo de roca. Cada núcleo de estos tiene 2.000 metros de espesor, de profundidad.
Hay 50 científicos colaborando. Los 4 núcleos se están perforando a lo largo del trópico, desde el occidente brasilero hasta el océano enfrente del delta del Amazonas, con una inversión de alrededor de 8,5 millones de dólares. Así luce esta torre de perforación de lo que está pasando en Acre en este instante. Ya llevamos 4 meses perforándolo y vamos en el metro 1000. Y esto es lo que yo llamo un núcleo de roca. Es un tubo de la roca que se colecta desde la superficie hasta 2 kilómetros en profundidad, que es como, en total vamos a tener 6.000 metros de roca y es como ir al tope del Pico Colón en la Sierra Nevada de La Guajira, de ser un núcleo de este diámetro hasta Santa Marta. Y todo lo que usted pueda imaginarse que se le pueda estudiar a un núcleo de roca va a ser estudiada por algún científico, desde sus colores, sus propiedades químicas, físicas, químicas, de qué están hechos los sedimentos, todo el registro fósil que contienen. Y nosotros lo que vamos a hacer en el Smithsonian en Panamá es entender cómo cambia la vegetación. Y para ello usamos el polen, porque el polen está hecho de una pared que se llama esporopolenina, que es supremamente resistente y prácticamente indestructible. De hecho, si ustedes toman una muestra de la ropa que están usando hoy en día, probablemente van a encontrar granos de polen que capturaron a lo largo del día en la medida que se mueven por las diferentes regiones, áreas de una ciudad o de un pueblo. Y en este proceso lo que hacemos es que tomamos una pieza de roca de un centímetro cúbico y destruimos todos los elementos inorgánicos usando varios ácidos como el fluorhídrico, el clorhídrico, y liberamos la materia orgánica. Luego la materia orgánica la montamos en una placa de polen, en una placa de microscopio, como ven aquí, y esa es la que usamos. Ahí encontramos los granos de polen y los identificamos. Pero esta pregunta de qué le va a pasar a la Amazonía es tan importante que requerimos hacer algo diferente a lo que hemos hecho durante un siglo. Así que estamos en esta apuesta, pensamos que nos va a ayudar a aprender mucho más sobre el trópico y va a cambiar la forma que hemos hecho la paleontología en los últimos 100 años. La paleontología también se usa no solo para entender cómo cambia la vegetación a través del tiempo, sino en una gran cantidad de campos. Yo antes de trabajar con el Smithsonian, yo llevo en el Smithsonian unos 18 años, y antes trabajé con Ecopetrol, con el Instituto Colombiano del Petróleo, usando los granos de polen para poder datar las rocas en un proceso que se llama bioestratigrafía, que es utilizado para ayudar a encontrar petróleo, gas, agua, carbón, y usa las propiedades evolutivas de las plantas. Las especies aparecen y desaparecen y cada especie tiene una característica especial de polen, así que nosotros podemos mapear cómo la evolución opera a lo largo del tiempo, y eso le ayuda cuando se están buscando minerales, saber qué tan lejos o qué tan cercano estamos de ellos cuando se hace una perforación. También el polen se usa en arqueología, en estudios forensicos. Por ejemplo, el FBI tiene una división de palinología. Cada vez que se captura un cargamento ilegal, se puede saber este cargamento por dónde pasó, mirando los granos de polen, porque los granos de polen dependen de la vegetación, y la vegetación cambia de acuerdo al sitio donde uno vive. También se usa mucho en estudios de polinización, en producción de miel. Ahora hay grandes problemas en Europa con las alergias, porque como la temperatura ha subido, las plantas están produciendo muchas más flores, y las flores producen mucho más granos de polen, así que ahora las temporadas de alergia, que generalmente ocurren en primavera, se están haciendo mucho más intensas. Un montón de campos en los que la paleontología se usa.
Y así es como lo hemos estado haciendo por un siglo, desde 1916 hasta nuestros días. Nosotros tomamos esa lámina de polen que les mostré antes, preparamos la lámina, luego la ponemos en un microscopio. Y todo lo que ustedes ven acá son granos de polen más un montón de partículas orgánicas que no son granos de polen. Si hacemos un zoom de esta imagen, veríamos algo como de este estilo. Todo lo que son cuadros son granos de polen de una especie en particular. Y todo lo que no están los cuadros rojos son objetos hechos de materia orgánica que no son granos de polen. Así que, como podrán imaginarse, un palinólogo gasta un montón de tiempo buscando los granos de polen en una placa como estas, aproximadamente 2 días por una placa. Y una vez que encuentra el grano de polen, lo tiene que identificar. Y generalmente uno tiene que contar unos 300 granos de polen por cada placa. Esto hace que sea un proceso supremamente lento y que requiere años y años de entrenamiento para aprenderse la morfología de todos estos granos de polen que uno está encontrando, especialmente en las zonas tropicales. Pero el problema de identificación ha crecido a lo largo del tiempo, en la medida que hacemos más y más estudios, porque ahora hemos descrito unas 3000 especies fósiles de granos de polen en el trópico. Eso quiere decir que cada vez que encontramos un grano de polen aislado en una placa, tenemos que compararla, ese grano en particular, tenemos que compararla con las 3000 especies que han sido descritas para saber si es una especie que ya existe o es una especie nueva. Y no solo eso, sino también necesitamos saber cuál planta fue la que produjo ese grano de polen. Así que hay que compararla con las plantas modernas del trópico. Y el trópico, el problema y la bendición del trópico es que la diversidad es gigantesca. Así que no solo tenemos que compararla con las 3000 especies fósiles, sino con las más de 30.000 especies de plantas que viven en el trópico hoy en día, que tienen una infinidad de morfologías de granos de polen, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Ya, para un ser humano es imposible aprenderse de memoria 33.000 formas diferentes. ¿Y cómo hemos solucionado este problema hasta el momento? Bueno, tenemos bases de datos multirelacionales como la que ven acá, donde todos los caracteres que se le pueden describir a un grano de polen están en esta base de datos. Entonces, cuando está mirando un grano de polen en el microscopio, describe las características del grano, va a esta base de datos y trata de encontrar algo que se le parezca. Pero el volumen es tan gigantesco que este proceso ya no está funcionando, no ha sido muy eficiente, y esto hace que solo podamos usar una pequeña proporción de todas las especies fósiles que encontramos. Y esto siempre ha sido una frustración, especialmente de los palinólogos tropicales por más de un siglo, que necesitamos una herramienta que nos ayudara a la identificación de la inmensa diversidad que encontramos hoy en día y en el registro fósil. Afortunadamente, en los últimos 10 años, este campo de la microscopía se transformó completamente y creo que este cambio va a hacer que nuestra disciplina también cambie completamente, gracias a que tenemos ya ahora microscopios controlados por computadores y redes neuronales. Ahora tenemos este NanoZoomer, que es un robot que es capaz de escanear una placa entera. Ahora tomamos la placa que ven aquí en la figura arriba, la ponemos en este aparato que puede escanear 20 placas una después de la otra. Y después de unos 14 minutos produce esta imagen, que es el escaneo completo de toda la placa. En promedio, cada imagen de esta pesa 25 gigabytes. Si hacemos un zoom de esta imagen, esto es lo que vamos a ver. Aquí lo que ustedes ven son granos de polen y partículas que no son granos de polen. Si ustedes ven en la parte superior derecha,
van a ver qué tan aumentado está la imagen. Y esta es un número que dice 0 micras. Fíjense, comparen esta imagen con esta que está acá. Ahí pasamos de 0 micras a -1 micra. Porque estas imágenes, cuando uno lo mira en el microscopio, las imágenes tienen volumen. Entonces, para uno entender completamente los granos de polen, tiene que enfocar arriba y abajo en este espesor de material que tiene la placa. Y este escáner hace posible que no solo saca una fotografía de un solo plano, sino de múltiples planos focales de una placa. De tal suerte que uno puede hacer el mismo análisis que antes hacíamos en el microscopio, pero ahora con un computador. Con la ventaja es que queda un registro permanente de lo que estamos contando, así que uno puede volver en cualquier momento al grano que se contó. A diferencia de simplemente usted está mirando el microscopio y anota en un papel qué fue lo que vio, pero después es prácticamente imposible volver exactamente al mismo sitio donde usted contó lo que contó. Una vez que en la imagen digital se identifican los granos, se distingue qué es un grano de polen versus qué no es un grano de polen, el siguiente paso es comparar cada grano de polen con un set de entrenamiento que tiene todas las especies fósiles y recientes que conocemos. Una de las grandes ventajas de trabajar con el Smithsonian, que es uno de los museos más grandes que existen en el planeta, que el Smithsonian se fundó hace 177 años y tiene colecciones increíbles. Una de las colecciones más grandes que tiene es esta colección de polen del neotrópico. Tiene más de 25.000 especies y fue colectada durante 40 años de trabajo. Es el tipo de colecciones que uno solo encuentra en museos de historia natural como el Smithsonian. Y esto nos está permitiendo hacer posible crear un set de entrenamiento de la escala que se requiere para el problema que queremos resolver en el trópico. Estamos digitalizando cada una de estas 25.000 láminas de polen, que corresponden a 20.000 especies de plantas. Así luce una de estas láminas. Estos escritos que ustedes ven en la parte izquierda de la placa venían acompañadas de estas tarjetas que fueron escritas casi todas en máquina de escribir o a mano. Y todas ya las digitalizamos usando el centro de transcripción del Smithsonian, que lleva muchos años y lo que hace es que estas tarjetas se digitalizan, se ponen en el internet y hay miles de voluntarios de todo el planeta que ayudan a digitalizarlas. Muchos de esos, por ejemplo, de ellos son agricultores que viven en Minnesota o en Illinois. Durante el invierno no tienen mucho que hacer y entran a esta página del Smithsonian y ayudan a digitalizar todas estas tarjetas. Y este proceso lo hicimos durante 8 meses y cada una de las 25.000 tarjetas fueron transcritas del escrito que ustedes ven en la parte superior izquierda a una información digital, gracias a este ejército de voluntarios. Ahora, cada especie la estamos digitalizando usando 4 microscopios, 3 microscopios de luz transmitida y un microscopio confocal, que da una resolución mucho más grande que la luz transmitida, pero usando el mismo tipo de láminas palinológicas. Y estamos escaneando, como les dije antes, las láminas enteras de polen. Cuando yo me refiero a digitalizar una placa, tenemos que fotografiar 20 granos de polen por especie. Y cuando digo fotografiar un grano, quiero decir que como el grano tiene volumen, tenemos que fotografiar todos los planos focales desde la parte superior del grano hasta la parte inferior del grano. En un grano típico tenemos que tomar unas de 30 a 60 fotos, dependiendo de qué tan grande es el grano.
una encima de la otra, popularmente se conoce como un Z-stack, para lograr capturar toda la imagen digital, todo, todo el componente del grano de polen. Y lo mismo hacemos con la microscopía confocal. Aquí la imagen que ustedes ven a la izquierda es tomada con una microscopía normal de luz, mientras que la imagen de la derecha es tomada con el microscopio confocal. La morfología del grano de polen es supremamente variada y en muchos casos supremamente preciosa, como estos granos de polen que ven acá. Así lucen, por ejemplo, la pasiflora, que es la planta que produce las granadillas, por ejemplo. Así luce el grano de polen en microscopía confocal. Un montón de características supremamente elaboradas que todavía no entiendo muy bien por qué es que el grano de polen las tiene, pero las tiene. Y también la microscopía confocal nos da la posibilidad de hacer, no solo ver el grano por encima, sino verlo en cortes transversales, tal cual como se verían si uno estuviera viendo un examen de resonancia magnética, de tal suerte que podemos reconstruir el grano de polen en 3 dimensiones, en volumen, y crear voxels, y hacer impresiones de 3D si queremos. Ahora, esta set de entrenamiento la estamos usando para alimentar esta red neuronal, usando este Deep Convolutional Neural Network, usando todo el stack de imágenes. Aquí nosotros hicimos un prototipo que publicamos en PNAS hace 2 años, pero todos los algoritmos que usamos en ese artículo ya están reevaluados y ahora estamos usando otros diferentes. Como ustedes se podrán imaginar, mi experticia no es en las redes neuronales, sino en la palinología misma, así que nuestros colaboradores en la Universidad de Illinois son los que están desarrollando esta parte. Pero sé que es extremadamente dinámica y cada semana hay algoritmos más rápidos y mejores que los que teníamos la semana pasada. Así luce más o menos el proceso que estamos diseñando para poder analizar estas placas palinológicas usando redes neuronales. Un experto, aquí vamos a empezar con los paneles desde el A hasta el F. Entonces, en el primer panel, ustedes ven como un experto o un palinólogo identifica que es un grano de polen y que no es. Luego, eso se transfiere a círculos de verdad en el panel B. Luego, el C, se usa un algoritmo de detección entrenado que produce estos scores de softmax para cada píxel. Y así podemos mapear dónde es que está el grano de polen y dónde no hay granos de polen. Luego se hace se escoge el centro de cada uno de estos clústeres del panel C y de ahí se producen estos círculos que van a capturar cada grano de polen. Y en el F finalmente volvemos a la imagen original y podemos extraer los elementos las regiones de interés que creemos son los granos de polen, que son los que vamos a comparar contra el set de entrenamiento para poder identificar o darle una idea a cada uno de los granos de polen individuales. Ahora, dado el volumen de granos de especies que tenemos que digitalizar, hemos tenido que crear todo esto que ustedes ven acá, todos los componentes que han surgido en la medida que este proyecto empezó. Ya cuando yo lo empecé, yo sabía sabía a qué quería llegar. Queríamos poder hacer esta identificación de las placas palinológicas usando redes neuronales. Pero el cómo, como esto nadie lo había hecho para la palinología, hemos tenido que inventarlo en la medida que progresamos. Y uno nunca se da cuenta de que hay cosas que operan a escala de 5 o 6 imágenes y un computador pequeño, pero ese mismo proceso que uno usó para estas 5 o 6 imágenes y el computador pequeño no aplica cuando se tiene que digitalizar y tomar
18 millones de imágenes diferentes. Y por eso hemos tenido que crear toda esta red que tenemos aquí, que incluyen dónde están los microscopios. Por ejemplo, cada uno de los paneles naranja es un microscopio, el computador que está atado a un microscopio. Tenemos los 4 microscopios que están en Panamá y este microscopio, ese MSTL Nikon, que está en rojo, está en Washington, en el Museo de Historia Natural. Tenemos que digitalizar aquí en los paneles azules a la izquierda, los taxafósiles, y también tenemos que digitalizar todas las especies recientes en el trópico, en el trópico de Sudamérica hoy en día. Tenemos también otras colecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos en Washington que tenemos que digitalizar. Las imágenes tienen que enviarse a una estación de trabajo, a 3 estaciones de trabajo diferentes donde son recortadas y evaluadas para saber si quedaron bien tomadas o no. De ahí son enviadas a un repositorio que se llama TrueNAS, que se llama PollenGeo, que tiene más de 1000 terabytes, donde hay múltiples backups, porque esto no es el tipo de información que uno puede guardar en un disco duro al lado de su computador, porque se podría perder fácilmente. Y también tenemos un sistema que se llama Homero. Cuando uno empieza a trabajar con estas imágenes tan pesadas, como 25 gigabytes, ese es el tipo de imágenes que no puede enviarse por un correo electrónico, o si usted las tiene en su computador, después de recibir 10 imágenes, ya su disco duro se le llenó completamente. Esta corriente esta forma de digitalizar placas enteras nació hace unos 15 años de la industria médica, especialmente de la industria de la investigación en el cáncer. La forma tradicional y como se hacían estudios patológicos es que se tomaba una muestra del tejido y un patólogo se sentaba en el microscopio y contaba células cancerógenas. Muy similar a lo que hacemos con los granos de polen. Pero una vez que las redes neuronales empezaron a ser efectivas, estas compañías microscópicas se dieron cuenta que había un potencial inmenso en generar, en tener la habilidad de digitalizar una placa entera patológica. Así que Zeiss, Nikon, Olympus, Leica empezaron a desarrollar estos sistemas donde las platinas estaban controladas por el computador y se podía crear, en la medida que la cámara iba sacando fotos, se iban pegando unas fotos a las otras, de tal suerte que uno podía crear una imagen completa de la placa tal como si la hubiera visto en el microscopio. Por supuesto, eso fue un éxito completo. Muchos hospitales en Europa empezaron a comprar este tipo de microscopios, pero llegamos al problema de que las imágenes eran gigantescas y los doctores empezaron a quejarse de que el disco duro se les llenaba, que usted no podía pasar esta imagen a otro doctor. Así que como el Servicio de Investigación a nivel europeo patrocinó el desarrollo de un software que es un open source software que se llama Homero. Y este Homero se instala en un servidor y aquí nosotros cargamos las imágenes de polen, estas imágenes gigantescas. Estas residen en el servidor y el Homero usa un sistema piramidal que hace que cuando usted esté viendo la imagen a través de un browser cualquiera, desde cualquier sitio, no tiene que tener la imagen solo le muestra a usted, el Homero solo le muestra a usted la imagen que uno está viendo en la pantalla a la resolución nativa, mientras que el resto de la imagen no se muestra, o si se muestra la resolución es muy baja, haciendo posible que uno pueda hacer trabajo sobre esta imagen sin tener que tenerla en su computador. Y eso hace también posible que uno pueda compartir esta imagen con muchos usuarios, o que muchos usuarios puedan estar trabajando en la misma imagen al mismo tiempo. Ya instalamos Homero en el Smithsonian, ahora en Panamá, y ahora lo estamos instalando en el Museo de Historia Natural. Y ese va a ser nuestro vínculo al público para que cualquier persona pueda ir y descargar las imágenes o usarlas. Y
la parte de las redes neuronales la estamos haciendo en cooperación con la Universidad de Illinois y el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputadores, que queda en Urbana-Champaign, Illinois. Ahí donde están los algoritmos de redes neuronales. Y vamos a crear como ven en la panel a la derecha, este portal para identificación. Cualquier persona que, si usted tiene un grano de polen, por ejemplo, capturó una abeja y quiere saber la miel que usted tiene, de qué flor está siendo producida, usted podía tomar un grano de polen del cuerpo de la abeja o de la miel, sacarle una foto y subirla a este sitio en PollenGeo, y PollenGeo la compararía con el set de entrenamiento que estamos produciendo en este proyecto. Todas las imágenes van a ser públicas muy pronto, en la medida que las estamos produciendo, las imágenes van a ser públicas para que cualquiera de las personas las pueda usar. Aquí el trabajo que estamos haciendo tiene dos bloques gigantescos en tiempo. El que estamos haciendo ahora, que va a durar 3 años, ya llevamos 1 año, y es crear este training set a través de digitalizar decenas de miles de granos de polen. Y alimentar estos algoritmos de Machine Learning que están en este National Center for Supercomputer Applications. Y esto lo estamos haciendo con Suranji Punyasena, una palinóloga de la Universidad de Illinois, que ha pensado acerca de inteligencia artificial ya por mucho tiempo. Y como les dije, las imágenes van a quedar en el Smithsonian, en el repositorio, para que el público acceda a ellas. Y el segundo componente es el análisis mismo. Una vez que tengamos las placas palinológicas del núcleo que les mostré al principio, el que se está haciendo perforado en el Amazonas, que esperamos poder empezar a analizarlo en febrero del próximo año. Y este núcleo nos va a llevar desde hoy hasta los últimos 23 millones de años. Vamos a poder identificar muchas de las especies que antes no podíamos identificar a lo largo del tiempo geológico en la Amazonía. Ya una placa palinológica buena, por ejemplo, podía tener unos 10.000 granos de polen. En una sola de esas láminas pueden haber 10.000 granos de polen de muchas especies. Así que la cantidad de información que vamos a tener va a ser de una escala que ningún proyecto antes ha logrado desarrollar. Este es el equipo que está trabajando con nosotros. En el momento de unos 15 palinólogos. Hay palinólogos de Brasil, de Perú, de Panamá, de Argentina, y de México y de Colombia, trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana. Llevamos ya fotografiadas 200.000 granos de polen, alrededor de 8 millones de fotos, y esperamos terminar para finales del 2025 las 400.000 granos de polen que aún nos restan. El reto más grande que tenemos en la actualidad, y sobre el cual se ha trabajado muy poquito, porque realmente antes no teníamos las imágenes para hacerlo, es poder transferir estas imágenes que estamos capturando en datos numéricos. Ya cómo podemos cuantificar toda la morfología que estamos viendo acá. Y a los palinólogos a lo largo de este siglo nos hemos inventado toda una nomenclatura para ponerle nombres a todas las características morfológicas que veíamos. Sin embargo, antes uno raramente podía tener una imagen en 3 dimensiones como las que tenemos hoy en día, así que las descripciones siempre habían sido extremadamente cualitativas. Pero ahora tenemos estas imágenes digitales donde podemos medir con precisión el espesor y el ángulo de cada una de las características morfológicas de un polen. Así que el gran reto que tenemos ahora, y que yo espero que a alguno de ustedes se interese, es el lograr transferir todo esto que estamos viendo en características morfológicas cuantitativas, que podamos, por ejemplo, calcular el diámetro y la esfericidad de cada uno de estos huequitos que uno ve en la imagen. Usted puede comparar esta especie con otra, y estas paredes que ustedes ven ahí, que son medio ondulantes, en otras especies son supremamente rectas, en algunas son polígonos perfectos, en otras
estos punticos que ustedes ven dentro de cada una de la malla no existen, o son más grandes, son más delgaditos que estos. Un montón de características que yo creo que podemos transferir en números, pero que hasta ahora nadie ha intentado siquiera desarrollar. Y las morfologías del polen son tan variadas que el universo de exploración es increíblemente grande y apenas estamos empezando. La gran ventaja es que ya se tienen, como les comenté, cientos de miles de imágenes sobre las cuales se puede trabajar de inmediato. Es el reto más grande que tenemos y sobre el cual vamos a estar trabajando mucho en los próximos años. Y finalmente, como les dije al principio, los tiempos en que vivimos son supremamente raros. Y yo, de hecho, es la mejor época para ser paleontólogo o geólogo, porque siempre pienso que la humanidad entera, la especie humana, le gusta tanto la paleontología que decidió hacer este experimento planetario de calentar el planeta para ver qué pasa y poderlo comparar con todos los calentamientos globales que han pasado en el planeta a lo largo de su historia geológica. Solo para saber si lo que hemos hecho con el registro fósil está bien o no. Los cambios que están ocurriendo son de una velocidad increíble que no habíamos visto en la historia geológica de nuestro planeta, pero ya las magnitudes han pasado muchas veces y todavía es un misterio cómo el trópico va a cambiar. En algunos casos el bosque puede que reemplace a las sabanas, en otras las sabanas pueden reemplazar al bosque. Hay demasiados misterios que solo la ciencia nos podrá ayudar a resolver. Pero lo claro es que el registro fósil es supremamente importante para poder entender lo que está pasando y lo que seguirá pasando en los próximos años. Muchas gracias por su atención. Listo. Joseph está preparando las preguntas que nuestros estudiantes han colocado, Hola. profesor Carlos. Pero yo no las puedo ver, ¿cierto? Porque hizo la... Hola, buenas noches. Joseph se las va a decir. Buenas noches, Joseph. Hola, ¿qué más? Buenas noches, profesor Carlos, ¿cómo está? Bien. Hola, More. Bueno, entonces, doctor Carlos, enseguida yo te voy a leer unas preguntas que nuestros estudiantes han venido realizando en nuestro tablero de preguntas a lo largo de tu charla, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Jennifer Amaya, de Salazar y Herrera, nos pregunta, ¿cuáles son los desafíos técnicos más relevantes que los ingenieros han enfrentado al desarrollar herramientas y tecnologías para la palinología digital? ¿Y cómo han contribuido a avanzar en la investigación de los granos de polen? Uno de los problemas más grandes de los ingenieros es, venga, le muestro este grano acá, que en muchas situaciones como esto no es un solo plano, sino que hay múltiples, o sea, cada una de estas imágenes tiene volumen, que hay muchas cosas que están encima y debajo. Ya, por ejemplo, si ustedes ven la especie B, está el grano de polen, pero esa partícula negra que está en el centro del grano de polen realmente está por debajo del grano de polen. Y ha sido complicado que lograr separar esas dos imágenes. El computador reconozca que ese negro es de una partícula que está por debajo del grano de polen y no corresponde al grano de polen. Y así es muy común que pase. También en muchas ocasiones están doblados o rotos o solo se observa como estos que están como el F, que está un poco roto.
Entonces, eso nos ha llevado a que el set de entrenamiento no estamos escogiendo, para los granos fósiles tenemos que hacer 50 ejemplos por especie. La idea no es tener 50 granos perfectos, sino 50 granos en todas las posiciones posibles, algunos doblados, otros rotos, otros que se ven de lado, de frente. O sea que si algo es evidente de todo esto que hemos estado haciendo es que el set de entrenamiento es el que hace toda la diferencia del mundo. Y solo podemos crear este set de entrenamiento porque ya llevamos 40 años investigando esto. Si uno empezara de cero sin el set de entrenamiento, yo creo que le tomaría otros 40 años poder llegar a crear el set que tenemos hoy en día. Listo. Muchísimas doctor. Otra pregunta, son dos preguntas en realidad, de Valentina Saldarriaga y de Daniel Maturana, ambos del IPM, y nos preguntan, ¿cómo se almacenan y comparten los datos palinológicos digitales y también cómo se interpreta esa información? Y ahora venga, le muestro aquí en este. Ya los datos se están almacenando en un servidor que tiene 1000 terabytes, que se llama TrueNAS. Pero el Smithsonian también tiene un repositorio permanente, que son unas cintas gigantescas en el panel amarillo a la derecha, que se llama Herdon Data Center. Y estas son unas cintas magnéticas donde la información se almacena y el Smithsonian la cuidará hasta que el Smithsonian desaparezca. Lleva 177 años, yo creo que va a durar hasta que Estados Unidos exista, el Smithsonian va a existir. Y esta división se encarga de tener siempre, estar renovando el software y esta imagen en un siglo, el compromiso es que va a estar disponible en cualquier formato que sea que se use en un siglo. Así que vamos a tenerla por duplicado en el Herdon Data Center, es un almacenaje para siempre, mientras que en el TrueNAS es el trabajo que estamos haciendo diariamente y donde la mayoría del público va a poder acceder a las imágenes y trabajar con ellas. Listo, muchísimas gracias, doctor Carlos. Por acá, esta pregunta nos la hace Monte Montoya, del ITM, y nos dice, en realidad son dos preguntas. ¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudar a los palinólogos en la identificación y clasificación de granos de polen y esporas en muestras microscópicas? Y también nos dice cuáles serían algunos de esos ejemplos prácticos de aplicabilidad de la inteligencia artificial de la palinología más allá de la identificación de polen y esporas. Ya, la esperanza es que cuando yo escanee esta placa, o sea, yo parto de esta placa, la escaneo completamente y el algoritmo lo que va a hacer es encontrar los granos de polen y asignarles un ID. Ya, el analizar esta placa a un humano le toma, si quisiéramos contar todos los granos de polen que hay en esta placa, en este caso, en este ejemplo específico, son 10.000 granos de polen. A un palinólogo hoy en día le tomaría eso casi que un mes de trabajo. Solo esta placa. Si quisiera contar todos los granos, los 10.000 granos de polen que hay acá. Nuestra esperanza es que este algoritmo que identifica qué es un grano de polen y qué no es, puede hacerlo casi en un instante. Y si el set de entrenamiento está bien hecho, la mayoría de estos objetos que se identifican como granos de polen van a poder tener una identificación, que de otra forma sería prácticamente imposible de hacer porque en el trópico, como les dije al principio, hay miles y miles de especies. Es imposible que uno se Otra memorice. pregunta de Laura Rodríguez de Fosforo nos dice, ¿cómo ha contribuido a la paleontología en la reconstrucción y análisis de fósiles
¿Y cuáles son los avances más significativos en este campo? ¿Me repite la pregunta otra vez, por favor? Claro que sí. Nos dice, ¿cómo ha contribuido la inteligencia artificial en la paleontología y cuáles son los avances más significativos en este campo? Pues hasta ahora muy poco porque la estamos implementando apenas. O sea, ha habido muy poquitos estudios hasta ahora. Es realmente la primera vez que se usa inteligencia artificial en paleontología a esta escala, a esta magnitud. Nunca antes se había intentado, así que se habían hecho estudios pequeños con un género de planta aquí o allá, pero a esta escala nunca nadie lo había intentado. Así que no sé, no, ya les contaré en unos años cómo termina esto. Listo. También nos dicen, Andrés Felipe, del ITM, ¿cuáles son esos métodos más efectivos de extracción y preparación de muestras de polen para análisis mediante técnicas de inteligencia artificial? No, aquí el proceso del crear la placa es básicamente el mismo. Lo único que ha variado es que necesitamos que el medio de montaje sea supremamente delgado y así no tenemos que hacer tantos planos focales cuando digitalizamos una placa entera, pero el resto, la forma en que preparamos las placas es básicamente la misma que hemos hecho en los últimos 100 años. Listo. A mí nos dice Dylan Madrigal del ITM, ¿qué otros usos se le puede dar al polen y cuáles son los riesgos que puede tener el polen en el futuro si ese polen podría ser utilizado para curar enfermedades que no han tenido solución anteriormente? Bueno, como les dije al principio, el polen se usa para un montón de cosas, desde estudio de las alergias, por ejemplo, porque hay personas que son alérgicas a específicas, a ciertos tipos de plantas. Y puede que usted, el día que esa planta está floreciendo mucho en su ciudad, ese día sería bueno que usted no saliera a la calle porque seguro va a tener un ataque alérgico. Y más ahora que con el calentamiento de las plantas están produciendo más flores y las flores están produciendo más granos de polen. Hay sitios en Europa, por ejemplo, donde el periódico publica el conteo de polen diario. Así que uno sabe de antemano, hoy debería salir con máscara o mejor yo no salgo porque el ataque alérgico va a ser terrible. Y eso cada vez está haciendo más ocurrente en sitios donde no habían ese problema, ahora están teniendo problemas de alergias de polen por la cantidad de polen que está siendo producido, porque las plantas ahora, ya que el CO2 de la atmósfera es más intenso, las plantas están haciendo mucha más fotosíntesis en muchos sitios y eso hace que se produzcan más granos de polen de lo que habían antes. Y hay una Listo. infinidad de aplicaciones, muchas de las cuales yo creo que ni siquiera se nos ha ocurrido. Pero ahora con esta habilidad de tener tamaños de muestra gigantescas, o sea, imagínense que por cada muestra tengamos un N de 10.000, es algo que nunca antes había pasado. Así que se han abierto muchas posibilidades de investigación en muchos campos. Listo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Laura Echeverry del ITM y nos dice, ¿se han desarrollado herramientas específicas de inteligencia artificial para el análisis de muestras paleonológicas? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Como les dije, eso tampoco había sido desarrollado a esta escala. Así que esta es la primera vez. Ya se habían hecho, yo he visto cosas por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde han hecho esto, pero el training set son como 10 especies, pues porque la diversidad de Nueva Zelanda no es que sea muy alta, o en Suecia, que también como 6 especies de árboles que hay en todo el país, pero en el trópico es otro nivel, ¿no? Hay 30.000 especies diferentes y cada una tiene un grano de polen diferente, así que es otra, soluciones que no aplican al trópico, así que la estamos inventando en la medida que avanzamos. Listo, gracias, doctor. Y finalmente tenemos una pregunta de nuestra colega María Eugenia González que nos dice lo siguiente. ¿Se podría aplicar esos estudios para el reforzamiento de algunas especies vegetales y o animales
con la finalidad de ayudar a disminuir el hambre mundial? Pues no sé, no sé si se podría ayudar a reducir el hambre mundial. Pero lo que es cierto es que la mayoría de las cosas que nosotros comemos son producto de la polinización. O sea, sin el polen, usted no podría comer prácticamente nada a lo largo del día, porque todo lo que uno se come, casi todo es producto de que un grano de polen pasó de una antera, de una parte de la flor a otra parte de la flor. Así que la polinización está inherente al hecho de que podamos tener 8.000 millones de personas en el planeta. Sin polinización, dejaríamos de existir. Y han habido eventos, por ejemplo, el año pasado, que por alguna razón las abejas empezaron a ir o a morir y muchos cultivos dejaron de ser polinizados y se perdieron cosechas gigantescas porque no había ningún vector que transportara el polen de una flor a otra para hacer que se produjeran las naranjas, las mandarinas, todas las frutas, un montón de cosas que requieren polinización, el maíz. Listo. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá la última, esta sí ya, de nuestro colega también Felipe Franco, que nos dice, dicha tecnología, ¿cómo impactará al palinólogo de microscopio? Y también, ¿cómo afectará los esfuerzos de muestreo y costos por análisis de muestra? Ya el primer gran susto, especialmente de todos estos palinólogos jóvenes que están participando en esto, es que si todos se van a quedar sin trabajo. Y ese fue el mismo susto que tuvieron los patólogos en Europa, cuando la inteligencia artificial empezó a reemplazarlos en el proceso técnico de contar las células cancerígenas. Pero lo que se vio es que empezaron a necesitar aún más patólogos, porque la cantidad de información que se produjo creció en un orden de magnitud y necesitaban gente que ayudara a usarla. Y lo mismo yo pienso que va a pasar con la palinología. El 80% de todo lo que contamos es generalmente de muy pocas especies. Y como uno gasta el tiempo contando cosas que son comunes una y otra vez se encuentra lo mismo, nunca alcanza el tiempo para contar y describir las especies raras, que es donde está la diversidad tropical. Así que yo creo que este método nos va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y podemos enfocarnos a realmente lo que es interesante de una placa palinológica y no estar contando lo que siempre hemos contado todo el tiempo. Y eso va a hacer que el tamaño de muestra se incremente radicalmente, que podamos ser replicados por muestra, que es algo que ninguna otra herramienta paleontológica puede hacer, y que podamos ofrecer tamaños de muestra que estadísticamente son ideales, que ninguna otra herramienta paleontológica puede ofrecer. Así que yo creo que vamos a ganar en todos los sentidos. Y vamos a poder usar el registro palinológico en su totalidad, porque ahora solo estamos usando una pequeña proporción. Yo estimé que como aproximadamente un 8 o 9% de la diversidad que encontramos, sabemos que es porque, como les mostré al principio, es prácticamente imposible que uno se memorice 30.000 cosas diferentes. Así que la mayoría de fósiles que encontramos no sabemos qué planta los produjo, pero con la inteligencia artificial lo vamos a poder, o vamos a estar más cerca de la verdad. Así que vamos a ganar en todas las dimensiones, yo creo. Listo, doctor Carlos, muchísimas gracias. Enseguida, nuestra compañera Jenny va a hacer una reflexión final y ya la despedida de esta charla. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Listo. Muy bien, muchas gracias, Dylan, por
confirmación. Bueno, quería, profe, primero que todo agradecerte por tu interesantísima charla sobre la palinología y lo que nos ha aportado a entender cómo esto pues también hace parte de una forma de entender cómo nuestro planeta se va ajustando, se va adaptando a cada uno de los nuevos cambios y de las condiciones que le imperan en ese momento de la historia. La reflexión justamente era para solicitártela a ti. Y antes de ello, quisiera recordarles a todos que no se les olvide, la próxima semana continuamos con una cátedra nómada más. Entonces quería preguntarle, profe, una reflexión corta que nos pueda contar sobre este importantísimo y mega estudio que está realizando actualmente y sobre sus expectativas hacia el futuro. Una reflexión. Me acuerdo hace unos años de una conferencia en, no sé si sería en Lima o en Quito, ya no me acuerdo bien. Pero antes de dar la conferencia me dieron un certificado y el certificado decía: muchas gracias a Carlos Jaramillo por su excelente presentación. Pero yo no había dado la presentación aún. Y le pregunté a la muchacha, ¿y eso por qué? Pues, no entendió el chiste. Una reflexión es que lo único que Colombia produce muy poquito conocimiento, muy poquita ciencia. Desde que existimos como país, no hemos producido prácticamente nada. Yo creo que aún pensamos y nos comportamos como una colonia. Y si usted mira, el amor siempre se ve en los presupuestos. Si usted mira el presupuesto que la sociedad destina para la ciencia, es increíblemente pequeño. Y el de este año yo creo que ha sido más bajo desde que yo me acuerdo. Ya solo para darles una magnitud, el Instituto Smithsonian en Panamá opera con $45 millones al año y somos 40 científicos de planta. Y el presupuesto del Ministerio de Ciencia para este año fueron $100 millones para toda la ciencia de Colombia durante todo un año. Y estos procesos que están ocurriendo en el planeta son de una escala gigantesca, sobre la cual realmente no podemos hacer mucho al respecto. Y al hecho de que el clima ya lo cambiamos al menos por los próximos 4.000 años, nos indica que lo único que tenemos que hacer es aclimatarnos a lo que va a estar pasando y seguirá pasando, porque ya no hay mucho que hacer al respecto. Ya, por ejemplo, el primer efecto inmediato es que el nivel del mar va a ascender. Y ya no hay nada que hacer al respecto. Así que piense usted toda la ciencia que debemos construir para entender qué le va a pasar a la línea de costa en toda la línea de costa del Caribe y del Pacífico en Colombia. Y no es solo la línea de costa, sino de sus ríos, ¿no? Porque en la medida que el nivel del mar sube, la línea base de los ríos aumenta y la dinámica de los ríos va a cambiar. En sitios donde antes no se inundaba, ahora se van a inundar. Sitios donde había sedimentos se acumulaban, ahora se van a erodar. Un montón de problemas que son idiosincráticos, es decir, que usted no puede esperar que una solución que alguien se inventó en Holanda simplemente la copie y la aplique a la mojana, porque no va a funcionar. Y cada región tiene sus propias peculiaridades geológicas, tectónicas, que requieren mucha investigación desde muchos puntos de vista. Y yo creo que esta herramienta de la inteligencia artificial va a jugar un papel gigantesco en todo lo que vamos a hacer en los próximos años para entender qué le está pasando a Colombia y qué le seguirá pasando en los próximos años. O sea, el reto es gigantesco y ya nuestra generación no hizo mucho al respecto, así que yo espero que las generaciones nuevas sí lo hagan, porque nosotros fuimos incapaces de hacer algo supremamente útil. Pero el reto está ahí, eso sí, hay que entender qué está pasando para poder hacer algo al respecto. Sin eso, difícil. Esperemos que así las generaciones futuras tengan de dónde actuar, de dónde hacer algo, ya sea para entender
todas estas dinámicas que nos estás contando, o ya sea para actuar y generar cambios reales a futuro, un futuro todavía mucho más lejano, profe. ¿Y ustedes ven de esta foto dónde es? No, señor, pero sospecho. Dígame, a ver, ¿quién de ustedes sabe que de dónde es? Me da la impresión que es como por allá en La Guajira, en alguna de esas dunas cercanas a la sierra o a alguna serranía en La Guajira. Ya ese es Macuira. Macuira. Ese ¿Dónde es es- Macuira? Macuira es en la la punta de La Guajira. Uno de los sitios más mágicos que existen en el planeta, porque usted está en la mitad del desierto de La Guajira y de pronto emerge este macizo de roca que es súper antiguo, hecho de rocas metamórficas del basamento original de la corteza continental de Sudamérica. Y tiene este bosque tropical húmedo en la mitad del desierto, con niveles de endemismo grandísimos. Por ejemplo, hay unas rocas que son metamórficas, que solo lucen como unas bandas negras y blancas, y hay una rana que se adaptó, que es endémica de Macuira, y el cuerpo de la rana tiene las mismas bandas de la roca. Cuando la rana está sobre la roca uno no la ve, y se adaptó a ser una rana metamórfica. Eso solo pasa en el trópico. Impresionante. Y uno siempre, cuando yo era joven, eso de la biodiversidad ni siquiera se mencionaba en el colegio, ¿no? Nosotros íbamos de vacaciones yo crecí en Bogotá, íbamos a un sitio que se llama Neusa, que está llena de pinos. Para mí eso me parecía un bosque precioso y yo ya en la universidad me vine a dar cuenta que esos pinos eran introducidos, que no eran ni siquiera plantas con flores y que Colombia tenía la mayor diversidad de muchos grupos de, de mariposas, de murciélagos, de orquídeas en todo el planeta. Y algo que uno aprende a través del registro geológico es que la biodiversidad solo se genera a través del tiempo geológico. Eso quiere decir que nosotros podríamos recibir, o yo le podría dar a alguien o a algún país todo el dinero que existe en el planeta. Y con ese dinero uno no podría generar la biodiversidad que tiene Colombia en este instante, porque para generarla se requiere tiempo geológico, decenas o centenas de miles de años. Y eso es lo que nosotros ya tenemos. Pero nosotros no conocemos la biodiversidad, ¿no? O sea, como no la conocemos, no la podemos usar, a pesar de que ningún otro país del planeta tiene lo que tenemos. Y es como estar sentado sobre una mina de oro y nunca habernos dado cuenta de ello, pero estas generaciones como las de ustedes ya hablan mucho, por lo menos esa palabra existe. En nuestra época no existía, así que ha habido un cambio gigantesco positivo en ese sentido. Muchísimas gracias, profe. Espectacular lo que hace. Mi admiración, nuestra admiración total por ese estudio y por lo que usted hace, por la ciencia y por el conocimiento de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Antes de que se me olvide, hay un libro que publicamos sobre la paleontología de Colombia, que ustedes pueden descargar gratis en la página del Humboldt. Ya tenemos 2 ediciones. La segunda edición la lanzamos en la Feria del Libro de Medellín hace como un mes o un mes y medio. Y se llama Hace tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia. Sí, por supuesto que lo hemos escuchado. Y la segunda edición, esta vez, la primera edición no se podía comprar. Nosotros imprimimos como 3.000 libros y los repartimos por colegios públicos en todo Colombia. Pero esta segunda edición mucha gente quería tenerla, así que esta sí se puede comprar por el internet en la página del Humboldt. Y el libro esta segunda edición es precioso. La tapa y la contratapa está hecha de dibujos de plantas y animales fósiles, que es uno de los libros que uno quisiera tener en la casa. Qué honor haberlo tenido en esta charla, profe. Muchísimas gracias, de verdad. No, un placer y mucha suerte, ¿no? Y también recuerden que nosotros en el Smithsonian tenemos un programa de fellowships y cualquier persona, no importa de qué nacionalidad, puede aplicar y pueden hacer short-term fellowships de 3 meses, pueden hacer predoctoral fellowships
de 1 año y postdoctoral fellowships desde 1 a 5 años. Y nosotros les pagamos obviamente el pasaje y un estipendio para que vivan en Panamá. Y a veces ni siquiera tienen que estar estudiando, ¿no? Si tienen un proyecto que quieren desarrollar, ustedes pueden aplicar a una de estas becas con un proyecto propio y trabajar en él con nuestro patrocinio. Muchas gracias, profe. Seguramente una gran oportunidad para muchos de estos jóvenes con tanta curiosidad y motivación hacia la ciencia. Y usted nos ha despertado varios de esos bichitos de curiosidad acá con su maravillosa exposición. Muchas gracias. Bueno, un placer y que tengan buena noche. Igualmente, Profesor Carlos, profe. muchas gracias. Chao. Feliz noche. Muchas Está bien. gracias. Esté muy bien. Chao. Hasta luego.